Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sin Agujas Podcast. Como médico, estoy aquí para promover el bienestar de mis pacientes. Y a propósito de octubre, que es el mes donde celebramos la lucha contra el cáncer de mama, vamos a tratar de instruir un poquito más e informar a la población femenina sobre esta entidad. Para esto me acompaña el doctor Miguel Ángel Urbáez, quien es ginecólogo-oncólogo. Como dicen por ahí, es más importante prevenir que lamentar. Por eso, en esta ocasión, me acompaña el doctor Miguel Ángel Urbáez para hablar un poco más sobre el cáncer de mama. Doctor, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Lenny, por invitarnos. Siempre es bueno tener la oportunidad de compartir información importante para la prevención del cáncer de mama, sobre todo ahora en octubre, que estamos celebrando, o más bien se conmemora siempre en octubre, lo que es la fecha o el mes del cáncer de mama, con la finalidad de orientar a la población sobre la prevención y la importancia de esta enfermedad y pues ver cómo cada año vamos disminuyendo, aunque no se logra lamentablemente, pero cómo vamos disminuyendo las estadísticas de esta enfermedad que le aqueja a tantas de nuestras pacientes. No solo eso, pese a que se está manejando mucha información y de verdad se maneja tratando de orientar a la población, siguen presentándose casos así y personas que simplemente no detectan a tiempo los principales síntomas. Sabemos que hay muchos tipos de cáncer, sin embargo, los datos más importantes es cuáles son esos principales signos y síntomas que nuestras pacientes deben de ver, que cada una de nosotras debemos identificar como un signo de alerta. Bien, dentro de los signos de alerta del cáncer de mama, los más frecuentes, vamos a empezar hablando primero de la secreción por el pezón. Exacto. Hay que tomar en cuenta que la secreción por el pezón o salida de secreción por el pezón es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra consulta, ya que la mayoría de las veces que esto ocurre no es por cáncer de mama, sino más bien por una patología benigna. Okay. Hay que tomar en cuenta en cuanto a la salida de secreción por el pezón que hay distintas secreciones que una mujer puede botar por el pezón. La más sospechosa no es la galactorrea, que más bien es una secreción lechosa. Esta es con la que más frecuente nuestras pacientes pueden acudir a consulta. Esto tiene otros por qué, vamos a decirlo así. Cuando una paciente pues está botando secreciones por el pezón, sobre todo secreciones sanguinolentas o una secreción ambarina, esto sí llama más la atención y podría ser un signo de alerta de cáncer de mama. También la retracción del pezón. La piel de naranja, literal, se ve la piel de la mama como una naranja. Y pues también la presencia de un bulto en la mama o la presencia de una laceración que de pronto persiste y se va agrandando con el tiempo, pues probablemente esto podría ser un signo de alerta en la mama también, entre otros. ¿Y qué tal de la aparición o no de dolor dentro de esos cuadros clínicos? ¿Pueden presentarse o no en algunas pacientes o se tiende a confundir? Bien, fíjate que también el dolor en la mama o la mastalgia es uno de los motivos de consulta también más frecuente en nuestra consulta. Las pacientes, por todo, las mamas le pueden doler. El dolor en la mama no es un signo de alerta verdaderamente para cáncer de mama. O sea, si su mama le duele, esto no quiere decir que usted tenga un cáncer de mama. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque las mamas son unos órganos que pueden doler durante la menstruación, durante la ovulación, ante una situación de estrés, ante un trauma, aunque no sea importante el trauma, la mama puede doler si utiliza un brasier muy apretado, un brasier con varilla, o sea, un brasier inadecuado para ella, pues la mama también puede doler. Si la paciente está muy cansada, muy agotada, la mama también le puede doler. Si las mamas son muy grandes, también pueden tener dolor. Entonces, por esa razón, debido a que las mamas pueden doler por tantas situaciones, el dolor en las mamas no pasa a ser un signo de alerta. Ok. Pero ya no llega esta paciente que tal vez está normal y no tiene algún signo que llame la atención. ¿Existen o tenemos, vamos a decir, medios diagnósticos rutinarios según el grupo de edad ante tu paciente que te llega a consulta, vamos a decir una paciente sana, normal? Que podamos utilizarlo. Sí, claro que sí. A diferencia de otros tipos de cánceres, por ejemplo, como el cáncer de cervix, que consta con un estudio que se hace de manera rutinaria, que es el Papá Nicolau, que conocemos muy bien, pues a diferencia del mismo, la mama no consta con estudios de detección rutinarios.
y con los cuales tú puedas confirmar necesariamente que la paciente tiene un cáncer de mama, a diferencia del Papá Nicolau, que nos da la primera alerta. Pero sí es importante, desde el punto de vista del diagnóstico de las mamas, realizar en pacientes que tienen menos de 40 años, pues realizar siempre una sonografía de mama de manera rutinaria, al menos una vez al año. Okay. Y si nuestra paciente es mayor de 40 años, pues en este caso se realiza la mamografía en conjunto con la sonografía de la mama, ya que esto va a llegar a complementar una con la otra. Tienen objetivos totalmente diferentes. En el caso de la mamografía, se realiza por encima de los 40 años porque el objetivo de la mamografía no es más que identificar calcificaciones sospechosas. Valga la redundancia, sospechosas, porque una mujer por encima de los 40 años puede tener calcificaciones en la mama, claro, pero no siempre son sospechosas, gracias a Dios. Y en el caso de la sonografía de la mama o sonomamografía, como le llaman algunos también, pues esta nos ayuda a identificar la presencia de nódulos de mama, de quistes de mama, entre otras patologías. Ok. Hay pruebas que se hacen, estas son pruebas diagnósticas por medio de imágenes. Hay pruebas diagnósticas también de sangre que se hacen también de manera rutinaria a nivel ginecológico, con fines también de garantizar eso sin llegar a la parte oncológica, que creo que son los llamados marcadores tumorales. Hay dos que se hacían casi siempre, que creo que es el el 15-3 y el CEA, ¿verdad? Me corriges, creo que es así. Correcto. Exacto. Además de eso, ¿esos siguen haciéndose de manera rutinaria en una paciente sana, sin antecedentes, o se adecúan otros, o se realizan algunos más en adición? Fíjate, nosotros desde el punto de vista de la oncología, de manera rutinaria, no indicamos los marcadores tumorales en pacientes que no tienen una patología mamaria sospechosa. Okay. Los marcadores tumorales, lo primero que hay que tener en cuenta es que no son específicos de ninguna enfermedad, salvo muy pocas excepciones. En el caso del cáncer de mama, los marcadores tumorales, el hecho de que estén elevados no quieren decir necesariamente que la paciente tiene un cáncer de mama, porque podemos ver un cáncer de mama que tiene marcadores tumorales elevados y podemos también ver un cáncer de mama que nunca movió los marcadores tumorales, o sea, que los tiene normales. Entonces, nosotros consideramos que los marcadores tumorales tienen validez ya cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama. Y estos nos sirven para valorar pronóstico y, por supuesto, respuesta al tratamiento ya posterior al tratamiento que esta paciente haya recibido. Como muy bien mencionaste, el 15-3 es uno de los más realizados cuando estamos investigando ya un cáncer de mama, pero también están, no sé si es importante ahora que hablemos sobre los oncogenes, los BRCA1 y 2, que son también... Podemos hablarlo porque, por ejemplo, muchos de esos pacientes que se realizan esos estudios de imágenes ven esas siglas cuando le traen sus resultados. Exacto. Y tal vez orientar un poquito qué significa, qué encontramos en ellos y qué es lo que esperamos con esos resultados. Bien, en el caso de los genes BRCA1 y BRCA2, estos son oncogenes que se están estudiando desde 1990, o sea, esto es algo muy viejo ya, aunque aquí en el país apenas ahora es que se está utilizando con mayor soltura, por decirlo así. Entonces, los genes BRCA1 y BRCA2, desde el punto de vista del cáncer de mama, estos son los causantes, en el caso del BRCA1, del 45% de los cánceres de mama hereditarios de aparición temprana, y en el caso del gen BRCA2, aproximadamente el 35% de los cánceres de mama hereditarios de aparición temprana. Esto es importante cuando nosotros estamos manejando una paciente que es de alto riesgo para padecer de un cáncer de mama. Entonces, se le realizan estos oncogenes con la finalidad de identificar si la paciente tiene un mayor riesgo o tiene una mutación importante en algunos de ellos, sobre todo en el BRCA1, que es el más importante, y pues a partir de ahí se toman conductas sobre cuál va a ser la decisión que se va a tomar con esas mamas. Y vamos a hablar un poquito de algo que también debe de ser importante. ¿Cuáles son esos principales factores de riesgo, además de la herencia, para padecer cáncer de mama? Bien, consideramos como principal factor de riesgo la edad. Okay. La edad, a mayor edad, mayores probabilidades de tener el cáncer de mama, al igual que otros cánceres, aunque claro, el cáncer de mama al final no respeta la edad, porque hemos venido viendo desde los últimos años muchas pacientes muy jóvenes
con cáncer de mama también. Pero independientemente de eso, el cáncer de mama se da más en mujeres de mayor edad. Ese sería un factor de riesgo importante. También la menarquia temprana, o sea, una mujer que inicie su menstruación a una edad temprana, por ejemplo, 10 años podría ser una edad temprana para la primera menstruación. Una menopausia tardía viene siendo una menopausia por encima de los 55 años, que ocurre más o menos en esa edad. Pero a los 55 años que desaparezca totalmente la menstruación, o sea, pero esa paciente puede estar teniendo los síntomas premenopáusicos desde antes. Desde antes. Se dice que la premenopausia ocurre los últimos 3 años de la menstruación, esa viene siendo la premenopausia. Diríamos que a partir de los 53 años viene siendo premenopáusica. Cuando ella consigue la menopausia, ya a los 55 años o por encima, entonces ya eso sería una menopausia tardía y esta paciente tiene mayores probabilidades de tener un cáncer de mama a futuro. También las mujeres nulíparas, o sea, esas mujeres que nunca tuvieron un embarazo, estas pues tienen unas mayores probabilidades de padecer de un cáncer de mama. Las mujeres que tienen también antecedentes, por supuesto, como tú muy bien mencionaste. Sí, claro. Estas son mujeres que, por ejemplo, si una paciente si su madre tuvo cáncer de mama antes de los 40 años, pues ella o su hermana tuvo cáncer de mama, pues esta pasa a ser una paciente desde el punto de vista hereditario de muy alto riesgo para padecer el cáncer de mama. También el uso de tratamiento hormonal sustitutivo, o sea, esas mujeres que son menopáusicas y que utilizan este tratamiento hormonal en sustitución de esas hormonas que ya de pronto no están produciendo. Entonces, en ese caso, estamos hablando que el riesgo es mucho mayor. Por eso la negativa de muchas pacientes de no querer usar ningún tipo de terapia hormonal sustitutiva cuando ya llegan a la menopausia. Así es. Pero dentro de los factores de riesgo, vamos a hablar un poquito de los hábitos. O sea, se ha hablado mucho de que el consumo de tabaco, ¿qué tal el alcohol? Así es. Bien. Vamos a hablar de eso. Aquellas pacientes que practican el tabaquismo, pues el cáncer de mama no viene siendo la excepción. O sea, al igual que otros cánceres, también ellas pueden tener mayores probabilidades de tener un cáncer de mama. En el caso del alcohol, se ha visto un aumento en la aparición del cáncer de mama en aquellas pacientes o que sean alcohólicas o pacientes que suelen tomar 2 a 5 tragos al día. Estas pacientes pues tienen una mayor probabilidad, a mayor uso de alcohol, pues estas pacientes tienen una mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama a futuro. Sin distinción del tipo de alcohol. Sin distinción, así mismo. O sea, no importa si se beben 2 copas de vino todos los días. O 2 cervezas. Bueno, yo lo estoy poniendo bajito. Claro, porque si sales por ahí diciendo una copa de vino al día es saludable y tú me dices hoy que 2 diarias me pueden producir... Estamos en riesgo, sí. Es bastante bastante fuerte, de hecho. Así es. Mira, como sabemos que el cáncer de mama es una entidad, bueno, a nadie le gustaría que le digan tienes cáncer. O sea, no es una palabra que queramos escuchar. Sin embargo, ustedes como ginecólogos y oncólogos se manejan con un equipo multidisciplinario a la hora de dar ese diagnóstico final a sus pacientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Existe ese equipo en tu consulta o con tus colegas? Bien, fíjate, las pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer, lo primero es que el médico, al pasar de los años, el médico oncólogo, pues va entrenándose en la mejor forma de cómo dar una noticia como esta. Lo primero es que cuando se vaya a dar una noticia de un cáncer, lo ideal sería que la paciente se encuentre en compañía de sus familiares más cercanos, de las personas más idóneas para dar el apoyo que esa paciente va a necesitar en el momento en que sale de esas 4 paredes de ese consultorio. Claro. Porque ahí, en el momento, tú estás dando la noticia, tú sabes cómo hacerlo, pero lo que va a pasar después, cuando ella sale del consultorio, ella va a necesitar mucho de esas personas, ya sean familiares, amigos, la pareja, quien sea, de esas personas que están más cerca de ella para que le puedan dar el apoyo necesario para ella poder continuar ya con esta noticia de la enfermedad. Consideramos que todo paciente que recibe el diagnóstico de un cáncer de mama o cualquier otro cáncer, sí, pues sería importante, sería necesario que acuda a
a una consulta de un especialista en la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Esto no quiere decir que tenga ninguna situación desde el punto de vista de la salud mental, sino estas personas van a aportar las herramientas necesarias que quizás esa paciente necesita para poder sobrellevar de una manera más cómoda un diagnóstico como este y todo lo que viene después. Después, y no solamente ellos, posiblemente hasta los familiares que estén envueltos en eso. Obviamente, tenemos varios tipos de tratamientos que se emplean para el cáncer de mama, hasta un tratamiento totalmente radical como es la mastectomía. ¿En qué momento decidimos que esa es la opción terapéutica que lleva mi paciente? O sea, ya se hace por elección o por prevención, porque hemos visto muchísimos casos, incluso de famosos. Tengo una predisposición, prefiero extraerlas. O aquí, ¿cuál es el criterio que estamos utilizando? Bien, depende mucho el caso. Fíjate, hay pacientes que de pronto se encuentran en una etapa muy temprana, son tumores muy pequeños y no necesariamente hay que hacer una mastectomía. O sea, la mastectomía no siempre será la única opción. También se puede hacer una resección de un cuadrante de la mama, solamente una resección amplia, extirpando solamente el tumor, siempre y cuando se haya determinado que el tumor solamente se encuentra ahí, que es un tumor pequeño en una etapa aparentemente temprana, que no ha invadido los ganglios axilares, que son los que se invaden inicialmente en un cáncer de mama cuando esto ocurre. Y también existe lo que es la cirugía oncoplástica. No es necesario extirpar una mama y que la paciente en todos los casos, porque por supuesto hay unos casos en que sí, pero no en todos los casos es necesario hacer esto. Hoy en día con la cirugía oncoplástica, hay cirujanos oncoplásticos, cirujanos mastólogos que practican mucho esto, que ellos en el mismo momento te extirpan el cáncer de mama y ahí mismo, por ende, te pueden hacer lo que es la parte plástica de la cirugía y la reconstrucción mamaria en el mismo tiempo quirúrgico. En el mismo tiempo. Una pregunta, ¿hay algún tipo de asociación a prótesis mamaria y aparición de cáncer de mama o no hay ningún tipo de asociación al respecto? No la hay. Esa es una pregunta que a veces surge mucho porque las pacientes se preocupan, tengo tanto tiempo con mi prótesis, he visto gente con tantas situaciones, pero pueden darse otras patologías que no necesariamente estén asociadas a la mama. Exactamente. Pero ya hay el control adecuado. Tú mencionabas ahorita que tú lo estás viendo cada vez más temprano. ¿Existe algún mecanismo de medir ahora mismo la incidencia, por ejemplo, del cáncer de mama en República Dominicana o no tenemos herramientas para tener datos más precisos? Bien, lo que sucede en nuestro país ahora mismo es que no existe un registro nacional de tumores. Okay. El Registro Nacional de Tumores es una entidad que existe sobre todo en países desarrollados, que nos permite, independientemente del lugar en donde se encuentre el especialista, el oncólogo, si diagnosticaste un tumor X, ya sea un cáncer de mama en este caso, pues tienes la responsabilidad de reportar ese cáncer y todas las características de esa paciente al Registro Nacional de Tumores y eso se sube a una estadística nacional. Y pues es fácil en ese país identificar cuántas pacientes, en qué edades y así sucesivamente se encuentran con el cáncer de mama. Lamentablemente en nuestro país, a la fecha, no existe el Registro Nacional de Tumores, por ende, nosotros nos llevamos más bien de estadísticas internacionales y también de estadísticas de instituciones particulares, por ejemplo, como los hospitales oncológicos, que no voy a mencionar aquí ninguno, pero sabemos que todos tienen sus estadísticas muy bien establecidas y pues ellos sí las llevan, pero es cuesta arriba llevar no solamente de esas estadísticas porque se está quedando un subgrupo de pacientes muy importante de hospitales que manejan cáncer de mama y que de pronto no se unifican todas esas estadísticas debido a la ausencia del Registro Nacional de Tumores. Y eso es importante porque así no tenemos manera de saber realmente. Pero en tu consulta, las pacientes que has recibido son más jóvenes, mayores. ¿Cuál es el grupo etario que más presentas? El grupo etario sigue siendo pacientes mayores. Se encuentran por encima de los 50 años, pacientes posmenopáusicas, sigue siendo el grupo etario más frecuente en nuestra consulta. Identificamos pacientes jóvenes con cáncer de mama, pero todavía el grupo etario más frecuente son las pacientes mayores. Ahorita mencionabas también el tema de la terapia hormonal sustitutiva como un riesgo o un factor predisponente al cáncer de mama. Eso sí se ha hablado hace mucho y por eso se ha ido optando
y me corriges, de utilizar mecanismos cada vez más naturales, como la soja y derivados, para tratar los cambios de la menopausia. Sin embargo, hemos visto mucho la tendencia de utilizar los pellets of de testosterona u otros, porque hay varios, hay diferentes. Entiendo que hay personas que sí, que le va bien. ¿Tu opinión al respecto debe de ser la elevación de los datos a nivel de la historia clínica o cómo lo manejas? El mismo criterio que vamos a utilizar para la terapia hormonal sustitutiva se lo aplicamos al pellet, porque así como algunos tienen buenos beneficios, no necesariamente significa que vas a terminar aquí. Exactamente. Bien, mira, en cuanto a la predisposición que tenga una paciente con el cáncer de mama y el uso de tratamiento hormonal sustitutivo, esto se da más ante el uso de progestinas y tiene que ser un uso prolongado, se asocia a un uso de más de 10 años. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de mama provocado por las progestinas como tratamiento hormonal sustitutivo prolongado, pues es un cáncer de mama que tiene mejor pronóstico, es un cáncer de mama de más bajo riesgo y pues gracias a Dios a las pacientes que les ha provocado esto, pues les va mejor, por decirlo así de manera llana. En cuanto al uso de los medicamentos más naturales a base de soya, que como habíamos conversado en otro momento, pues algunos tienen también hasta melatonina, entre otras cosas que ayudan a contrarrestar los síntomas propios de la menopausia. Pues nosotros nos inclinamos más al uso de estos medicamentos porque de manera particular yo he tenido mejor respuesta. En cuanto a los pellets, yo creo que los pellets ahora mismo siempre, en estos días, son un tema de mucha discusión. Hay muchas personas que van totalmente en contra de los pellets o los chips de testosterona, entre otros. Yo considero que esto es un tema que amerita un poquito más de investigación, que amerita un poquito más de tiempo para valorar la respuesta, la predisposición o más bien el riesgo que tenga el paciente de padecer no solamente cáncer de mama, sino otras patologías como las patologías a nivel del endometrio, que es la capa interna del útero. Hemos visto pacientes con efectos secundarios importantes a ese nivel ante el uso de los pellets, pero yo creo que esto necesita un poquito más de uso, de investigación. No me iría totalmente en contra de los mismos, sino esperar un poco más a ver qué tal nos sigue yendo con los pellets y a partir de ahí sí podríamos dar una opinión más certera de los pellets frente a la probable predisposición de cáncer de mama. Y supongo que el uso de los pellets a nivel ginecológico está avalado por un perfil de analíticas y una historia clínica de ese paciente que te va a decir si tú calificas y esto es lo que necesitas. Debería ser así. Debería ser así. Quizás ese sea uno de los problemas. Que quizás no se está haciendo una evaluación correcta, sin ánimos de criticar a ninguno de los especialistas, compañeros nuestros, motivarlos más bien a que hagan una evaluación correcta de realmente ver si realmente la paciente pues amerita el uso de estos dispositivos y pues quizás con una selección correcta de los pacientes podrían tener mejores resultados. Es así. Como estamos todavía hablando de hormonas, ¿alguna asociación con los anticonceptivos, sean orales o algún otro método hormonal de planificación asociado o no a la entidad? Ese es un tema de discusión porque algunos piensan que sí, que los anticonceptivos orales en pacientes de alto riesgo pues tienen una mayor predisposición de que el paciente llegue a padecer un cáncer de mama, pero no es que los anticonceptivos orales, sobre todo los anticonceptivos bifásicos que tienen un derivado de progestágeno y de un estrógeno, no es que estos van a provocar per se un cáncer de mama, sino que la paciente pues podría tener alguna predisposición al mismo, pero no es que estos lo provocan como tal. Entonces esto de pronto sigue siendo un tema de discusión. Algunos creemos que no, que verdaderamente los anticonceptivos orales no tienen predisposición de padecer un cáncer de mama, pero es algo que todavía sigue provocando mucha discusión entre muchos colegas. Me imagino que sí. Ahorita hablábamos de los métodos diagnósticos y hablábamos del uso de la sonografía y la sonomamografía y la mamografía y tal. Sin embargo, voy a preguntar,
paciente con antecedentes, por ejemplo, de fibrosis mamaria o fibroadenoma de mama, como fibrosis quística, como se llamaba en el pasado, que son esas mamas que son fibrosas. En ocasiones son pacientes que han presentado nódulos, casi siempre en edades tempranas, estamos hablando de terminar bachillerato, inicio de universidad, vamos a decir, iniciando los 20, vamos a decir. Ese tipo de pacientes, ¿qué manejo deben de tener? Son pacientes que han tenido una enfermedad asociada en las mamas, que no necesariamente va a terminar porque es una entidad benigna. ¿Qué criterios utilizamos ahí? Porque es una entidad que a nivel de imágenes tiene una impresión diagnóstica y pudiese crear confusión. Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, siempre es importante para nosotros identificar cuál es el diagnóstico ante una paciente que nos llegue con historia de que ya se ha realizado una biopsia en la mama previamente. O sea, esa mujer que nos llega a la consulta y nos dice, doctor, cuando le preguntamos de qué ha padecido, yo tengo antecedentes de que me hicieron una biopsia de un nodulito de mama. Entonces, para nosotros es de suma importancia saber cuál fue el diagnóstico anatomopatológico, o sea, el resultado de la biopsia de ese nodulito de mama, como dice la paciente, porque hay entidades que pueden comportarse como borderline o que quizás tengan cierta predisposición de terminar en un cáncer de mama a futuro, como por ejemplo un carcinoma lobulillar in situ o también una hiperplasia ductal atípica. Estas son entidades que, aunque son benignas, pues tienen una alta probabilidad de terminar en un carcinoma de mama, ya un cáncer propiamente dicho. Entonces nosotros necesitamos siempre identificar, sobre todo en una paciente que sea de alto riesgo de padecer de cáncer de mama, si ella tuvo alguna de estas entidades para darle un seguimiento un poquito más cercano y ante la aparición otra vez de uno de estos nódulos, pues volver a biopsiar ante la posibilidad de que la paciente ya tenga un cáncer de mama. O sea que es de suma importancia que esas biopsias, las chicas que se realicen una biopsia de nódulo de mama, pues conserven esa biopsia, sea cual sea el resultado, aunque el médico le diga que está todo bien, guarde esa biopsia por ahí en una gaveta donde usted cree, no en el colchón, porque en el colchón siempre se pierden debajo del colchón. Entonces, guarde esa biopsia en una gaveta donde cree que no se le va a perder, porque si va a la consulta nuestra, pues va a ser de mucha ayuda para un seguimiento de ese nodulito de mama, como ya dicen. Exactamente, eso es importante tenerlo claro. Entonces, estos pacientes que podemos trabajar, que ustedes pueden trabajar con quimioterapia, sabemos que la quimioterapia tiene muchos efectos secundarios a nivel del paciente. Vamos a mencionar algunos, sobre todo porque creo que hay algunos que semejan, si es una paciente que ya está en una menopausia, o se aumentan esos síntomas o se exacerban, si no los está presentando. ¿Te refieres a los síntomas que pueda tener la paciente? Con la quimioterapia, aumentando los similares a los que aparecen durante la menopausia. Bien, fíjate, la quimioterapia para cáncer de mama, sobre todo si es un cáncer de mama en una etapa avanzada, suelen ser múltiples medicamentos. Es raro que se aplique un solo medicamento. En nuestro país, quienes aplican la quimioterapia son los oncólogos clínicos, no solamente quimioterapia, en ocasiones inmunoterapia, entre otras modalidades de tratamiento. Entonces, muchas de estas, vamos a decir, cócteles de medicamentos que son antineoplásicos o la quimioterapia que recibe esta paciente, tienen múltiples sintomatologías, que se le puede caer el cabello en algunos casos, pues están los cambios de coloración de la piel, a veces de la voz. Hay medicamentos de esto incluso que tienen efectos secundarios a nivel cardiológico, o sea, o cardiopulmonar, por decirlo así. Entonces, esta paciente en algunos casos pueden entrar en lo que es la ausencia de la menstruación, también secundario a esta situación. O sea, la sintomatología podría ser muy variada, pero todo depende del tipo de medicamento o de quimioterapia que esté recibiendo la paciente. Entonces, verdaderamente esto puede exacerbar los síntomas, sobre todo si tenemos una paciente ya menopáusica y que ella ya se encontraba cursando con estos signos y síntomas propios de la menopausia. En algunos casos, lo podría exacerbar. Eso es importante tomarlo en consideración. Si la paciente ya ha presentado esos sofocos, esto me lo va a aumentar un poco más. Pero igual, como todo en la medicina, puede pasar
como puede que no sea tanto. Exactamente. Eso puede variar bastante. Esos pacientes que entran a quimioterapia, o sea, ya lo maneja directamente el oncólogo, no necesariamente sean pacientes que se quedarían con usted como gineco-oncólogo o se trabajan en combinado. Lo trabajamos en conjunto. Lo trabajan en conjunto. La parte de la quimioterapia la maneja el oncólogo clínico. Ajá. Entonces, el paciente como quiera continúa yendo, ya sea donde el cirujano oncólogo o el mastólogo, el cirujano oncoplástico que le esté manejando. La mama, pues, es un tratamiento en conjunto. En el caso de nosotros, si el cáncer de mama es diagnosticado por nosotros, pues también la paciente se apoya de todo este equipo de médicos que te estoy mencionando. Pero el cáncer es el tratamiento del cáncer y el seguimiento del mismo siempre debe ser multidisciplinario. El paciente nunca es de un solo médico. Muchas veces, en los mismos casos de cáncer de mama, el paciente se encuentra viéndose con el radiooncólogo, que es el médico especialista en lo que es la radioterapia, o en casos de cánceres ginecológicos, braquiterapia también se utiliza. Entonces, esa es la radioterapia intracavitaria. Se utiliza más bien para cáncer de cervix, endometrio, entre otras cosas. Pero el radiooncólogo, pues siempre, en caso de que la paciente necesite radioterapia, pues se encuentra también en el caso. También está el oncólogo clínico en caso de que la paciente pues requiera tratamientos de quimioterapia, y muchas veces está o un cirujano oncoplástico o un mastólogo o un cirujano oncólogo también manejando el caso con nosotros. Una pregunta, o sea, fuimos diagnosticados. O sea, ¿qué criterio de selección estamos utilizando actualmente para decidir vamos a radio, vamos a quimio, vamos en combinado? A cirugía, obviamente, una lesión que esté bien definida y los riesgos que pueda tener con la afectación de la mama o los ganglios y tal. Pero a nivel de medicamento o de terapia, sea quimio o radio, ¿qué criterios estamos utilizando actualmente para tomar esa decisión? Los criterios varían, dependen de muchas cosas, porque depende el tipo, o sea, esto es algo más técnico, ¿me entiendes? Entonces, depende mucho del tipo de cáncer, depende mucho de hasta dónde se encuentre la enfermedad. Si es una enfermedad en una etapa avanzada, pues la paciente de pronto va a necesitar quizás quimioterapia, radioterapia primero que la cirugía. Si está en una etapa temprana, pues probablemente la paciente necesite primero cirugía, y a partir de ahí de la cirugía se valora la necesidad de quimioterapia o radioterapia posterior. Pero depende siempre de hasta dónde se encuentre, en qué etapa se encuentra la enfermedad, y a partir de ahí el médico debe valorar cuál es la necesidad, o los médicos deben valorar cuál es la necesidad de tratamiento en el momento. Bueno, exacto. Ya ahí se tomará la decisión en función de esos resultados. Correcto. Doctor, ¿qué medidas preventivas usted recomendaría a las mujeres que nos están escuchando para evitar o para, obviamente, darse cuenta si estamos o no en riesgo de padecer esta enfermedad? Bien, lo primero es que quiero aclarar esta primera medida, y es que el embarazo, las mujeres, mientras más embarazos tienen, pues tienen menos probabilidades de padecer de un cáncer de mama. También se ha determinado que si la mujer se embaraza en su primer embarazo, antes de los 19 años, no estoy mandando a embarazar a las mujeres antes de los 19 años. Quiero que el corte, por favor, que se vea esto, no las estoy mandando a embarazarse antes de los 19 años. No, simplemente estoy hablando cosas que ya están debidamente determinadas. Aquella mujer que se embaraza antes de los 19 años tiene 50% de probabilidades menos probabilidades de padecer de un cáncer de mama. También, a mayor cantidad de embarazos, pues esta mujer también tiene menor probabilidad de padecer de un cáncer de mama. Repito, independientemente de, esto es una observación general la que estoy dando, pero independientemente de eso, considero que la mujer debe salir embarazada cuando ella lo entienda, cuando esté preparada en todos los sentidos, ¿me entiendes? Esa es mi consideración particular, pero simplemente estoy aportando información necesaria para esto. También la lactancia. Ya luego de haber tenido su bebé, la lactancia viene siendo un factor protector. Se ha visto que aquellas mujeres que lactan por al menos 6 meses a sus hijos, pues tienen una menor probabilidad de tener un cáncer de mama. Por supuesto, llevar una vida saludable, evitar el tabaquismo,
no ingerir demasiado alcohol, o sea, con tanta frecuencia, porque a mayor frecuencia de ingesta de alcohol, pues por ende tiene mayor riesgo de padecer de un cáncer de mama. Y pues hacer ejercicios, esto puede contribuir no solamente a padecer de menos cáncer de mama, sino también otros cánceres. ¿Bien? Y ahí no importa el tipo de ejercicio que se pueda realizar, nada. No. Ok. Pregunta, ¿con qué frecuencia se les recomendaría a las pacientes la realización del autoexamen? O sea, aparte de la campaña de prevención que siempre se lanza en octubre, el masaje del autochequeo, la autoevaluación, ¿cada qué tiempo se nos recomienda a nosotros las mujeres realizar? Bien, si tú me permites, yo quisiera mover el micrófono. Claro. Lo primero es que quisiera orientar a las chicas que nos están escuchando y nos están viendo, pues cómo debe realizarse el autoexamen. Lo primero es que la mujer, lo primero que tiene que hacer es hacer la inspección, o sea, ponerse frente al espejo con los brazos hacia abajo, lo más derecha posible, para visualizar qué tanto se parece una mama de la otra. O sea, nos vemos al espejo y observamos nuestras mamas. Las mamas, todas las mujeres tienen las mamas asimétricas. O sea, me explico, las mamas no son iguales. No son iguales, que no nos llame la atención cuando veamos que tenemos una mama más grande, un pezón diferente al otro. Entonces, esto es totalmente normal. ¿Bien? Claro, esa asimetría debemos conocerla. Eso es lo primero. O sea, debemos saber que mi mama derecha es más grande que la izquierda, que el pezón derecho yo lo tengo retraído desde siempre y no que esto surgió ahora. Es por esa razón que la inspección probablemente sea lo más importante. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tocar la mama de forma circular. Bien, primero el cuadrante superoexterno de forma circular, infero-externo, infero-interno, supero-interno de forma circular. Después de eso, entonces eso es de pie. ¿Bien? Entonces podemos hacerlo también con un brazo hacia arriba. Hacer lo mismo. La misma forma, viene y toca la mama de forma circular. Entonces, después de esto, pues la paciente viene y se recuesta. Al recostarse, algunos entienden que es importante colocar una almohada debajo. ¿Para qué? Para que suba un poquito la caja torácica y ahí pues la paciente puede hacer la palpación de la mama de una forma más eficiente. Más acertada. Entonces, a partir de ahí se hace la misma evaluación. Es importante también evaluar la parte axilar. Y cuando se evalúe la parte axilar, tener en cuenta que siempre tenemos ganglios en las axilas. Eso es importante. No solo o sea, lo que pasa es que muchas pacientes nos llegan con estudios de imágenes asustadas porque le salió un ganglio en las axilas. Pero no solamente las mujeres, sino también los hombres también tenemos ganglios en las axilas y esto no debe a nosotros llamarnos la atención, a menos que el ganglio venga acompañado de una lesión en la mama, o sea, un nódulo en la mama, y que este nódulo sea importante, de pronto el ganglio también sea muy grande, pues ahí pasa a ser un ganglio sospechoso, porque hay características muy específicas que a nosotros como especialistas oncológicos nos va a llamar la atención, pero que no nos asuste o que no nos sobrepreocupe el hecho de que encontremos que tenemos ganglios en las axilas, porque eso siempre está ahí, son parte del mecanismo de defensa, entre otras cosas. Bien, no nos vamos a adentrar ahí en ganglios. No. Entonces, por último, ya la mujer ahí acostada viene y presiona el pezón. El pezón se tiene que agarrar, espero que esto no se vea mal, de esta forma. Tocamos el pezón y hacemos una presión desde adentro hacia afuera. O sea, de esta forma, desde adentro. De abajo hacia arriba. Exacto, de abajo hacia arriba, porque a veces se presiona el pezón solamente arriba y de esa forma, si tenemos alguna colección de secreciones ahí en la región areolar, debajo del pezón, entonces ahí no vamos a hacer que ese contenido salga hacia afuera. Es por esa razón que presionamos un poquito hacia la areola, hacia arriba. Entonces, desde la areola hacia arriba, y ahí nosotros vamos a extraer algo de secreción en caso de que haya alguna colección a ese nivel. Entonces, tener en cuenta el tipo de secreción que tenemos. ¿Para qué? Para podérselo decir al médico. Doctor, la secreción que yo tengo es lechosa, la secreción que yo tengo viene acompañada de sangre, o la secreción que yo tengo es ambarina, como orina. Entonces, el médico va a necesitar todas estas informaciones para poder hacer un diagnóstico un poquito más certero. Bien, entonces volviendo a la pregunta inicial de cada qué tiempo se debe realizar esto debe realizarse al menos una vez cada 2 meses.
Entonces, y también es importante que la paciente lo realice algunos 4 o 5 días después de la menstruación, no durante la menstruación. ¿Por qué? Porque durante la menstruación y a veces durante la ovulación, las mamas están muy ingurgitadas, están un poquito más densas y la mujer en el momento de la palpación podría creer que tiene algún nodulito o que tiene una induración. Exacto. Y realmente no es eso, sino más bien una respuesta del tejido mamario a el proceso fisiológico propio de su ciclo menstrual que la paciente está cursando. O sea que pienso que el momento ideal sería algunos 4 o 5 días después de la menstruación y ahí que no está ovulando todavía la paciente tampoco, ni tampoco tiene menstruación, entonces ahí quizás sea el momento ideal para hacer la evaluación de las mamas. ¿Y a partir de qué edad se recomienda ese autoexamen? Bueno, el autoexamen de la mama yo considero que la paciente debe realizarlo después de iniciar lo que es la menarquia, ¿me entiendes? Okay. O sea, antes una paciente que no haya tenido su menarquia, pues no tiene sentido. Entonces, yo considero que una paciente que se encuentre por encima de los 15 años, sobre todo si es una paciente que es de alto riesgo, o sea, que su mamá, su hermana han tenido cáncer de mama, entonces esta paciente sería importante que se evalúe, se haga el autoexamen a partir de los 15 años al menos. Estamos hablando que parte de la educación que se dé a nivel escolar debe de fomentarse ese autoexamen para garantizar o comenzar la prevención desde edades más tempranas también. No solamente ya cuando la mujer está en una etapa reproductiva, vamos a decirlo así. Doctor, de verdad para nosotros ha sido un placer su colaboración el día de hoy, las informaciones, dónde podemos contactarlo, cómo podemos verlo en las redes. Bien, nosotros, nuestras redes, Instagram específicamente, @drurbaez, Urbaez con B larga y Z. Nosotros tenemos nuestra consulta en MedicalNet A, en el 4º piso, en un consultorio que le llamamos Ginefer. Es un proyecto que estamos haciendo con un grupo de médicos de distintas especialidades dentro de la ginecología y también estamos en Centro Médico UCE. Perfecto. Doctor, de verdad para nosotros ha sido un placer, muy valiosa la información y la verdad que nos gustaría que más adelante de verdad el país pueda contar con unas estadísticas más precisas sobre la incidencia del cáncer de mama, porque realmente es una entidad que cada vez es más frecuente. Creo que es uno de los principales cánceres que afectan a las mujeres hoy en día. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Esperamos toda esta información valiosa les sea muy útiles y que puedan aplicar parte de todos estos consejos en su día a día. Gracias.